¿Se debe combatir la inflación generando más inflación? Ese ha sido el modelo que ha aplicado recurrentemente Argentina durante los últimos años y no les ha salido demasiado bien. Veámoslo. La inflación está descontrolada en todo el mundo, pero muy especialmente en Argentina, cuyos precios se están incrementando a una tasa interanual de más del 60%. De ahí que debamos prestar mucha atención en cuáles son las ideas sobre la inflación que han prendido, que se han extendido a lo largo y ancho de Argentina, para no importarlas al resto del mundo. Argentina debería ser ahora mismo un perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer con la inflación, salvo que queramos que la inflación, claro está, se siga descontrolando. El 60% de inflación que ahora mismo sufren en Argentina difícilmente se puede atribuir a la crisis internacional del petróleo que ha elevado los precios de la energía o de los alimentos. En el resto del mundo, con ese mismo contexto ciertamente inflacionista, la inflación ronda el 10, el 11, el 12% como mucho, pero desde luego no alcanza ni de lejos ese 60% de Argentina. Por tanto, más allá del debate en muchos países, como Estados Unidos o como España, si la inflación viene desde el lado de la oferta o viene desde el lado de la demanda, es decir, desde el lado del gasto, es más que evidente que en Argentina la inflación está causada esencialmente por el lado de la demanda, por el lado del gasto, por el lado de la confluencia de los excesos de la política monetaria y de la política fiscal. Y en esos excesos, y en el discurso ideológico que ha justificado y ha facilitado esos excesos, es en lo que tenemos que fijarnos para evitar repetir esos mismos errores. Pues bien, un mensaje actualmente muy en boga en muchos países occidentales es que, como la inflación viene desde el lado de la oferta, está causada por una restricción en el acceso global al petróleo o al gas natural, está provocada por las disrupciones que generó la pandemia en la cadena de suministros internacionales. Como la inflación tiene un componente pura y exclusivamente de oferta, entonces lo que deberían hacer los gobiernos, lo que deberían hacer incluso los bancos centrales, es proteger a su población de esa inflación. ¿Cómo? Poniendo en su bolsillo nuevo dinero, nuevas ayudas públicas que compensen todo el poder adquisitivo que han perdido con el alza de los precios, con el alza de la inflación. Y no sorprenderá que esta misma mala idea, y a continuación expondremos con más detalle por qué es una mala idea, no sorprenderá que esta mala idea provenga también de Argentina. Escuchemos al presidente de Argentina, Alberto Fernández, explicar la impotencia que siente el gobierno argentino cuando ve que cuanto más dinero coloca en el bolsillo de los ciudadanos, oh sorpresa, más suben los precios. Y ahí es donde yo digo que la puja sectorial de algún modo tiene que encontrar un límite. Y tiene que encontrar un punto donde solidariamente digamos, basta, pensemos en nuestra gente, pensemos en los que necesitan. Porque si no, todo el esfuerzo que hacemos, tratando de poner recursos en los que le están pasando mal, terminan pasando la aspiradora a los poderosos, se terminan llevando el dinero y nosotros no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de nuestra gente si cada vez que ponemos dinero los precios siguen subiendo. No hay manera. No hay manera, no. No hay manera de que entendáis algo muy sencillo. Y es que si tú incrementas todavía más el gasto de una economía que ya está preñada de altísima inflación, entonces la inflación se te desboca todavía más. Alberto Fernández dice, los empresarios suben los precios, y si nosotros tratamos de compensar esa subida de precios colocando más dinero en el bolsillo de la gente, entonces los empresarios suben todavía más los precios
y se comen a través de inflación toda la compensación que les hemos dado a las familias. Y no cabe la posibilidad de que es precisamente esa compensación, ese dinero extraordinario que el gobierno está colocando en el bolsillo de los argentinos para que mantengan su poder adquisitivo, para que lo gasten en la economía, como si la inflación previa no los hubiese empobrecido de manera exagerada. No puede ser precisamente ese dinero de nueva creación que está colocando el gobierno argentino en el bolsillo de los ciudadanos el que alimente todavía más la inflación. La frase de Alberto Fernández, no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de la gente si cada vez que ponemos dinero en el bolsillo de la gente los precios siguen subiendo, podría perfectamente revertirse de esta manera. No hay forma de que los precios dejen de subir si cada vez que los precios se van frenando, el gobierno sigue colocando dinero en el bolsillo de la gente y por tanto alimenta todavía más la subida de precios. No hay manera de evitarlo. Imaginemos una subasta de un producto. Una subasta donde participan dos personas y cada una de esas dos personas tiene unos ahorros de $1000 que está dispuesto a gastar en la subasta. Pues bien, si estas dos personas están dispuestas a gastarse todo su dinero en comprar el bien que está siendo subastado, el precio del bien podrá subir hasta $1000. Pero imaginemos que el gobierno le da a alguna de estas dos personas, o a las dos, $500, de tal manera que cada una de estas personas ya no tiene unos ahorros de $1000 con los que pujar en la subasta, sino de $1500. Pues bien, el precio de ese bien que está siendo subastado ya no será de hasta $1000, sino que se incrementará hasta $1500. Si después de esta subida de precios, del 50%, el gobierno dijera, es absolutamente intolerable que el precio de este objeto haya subido un 50%, porque eso ha empobrecido a las personas que estaban pujando por ese objeto. Y por eso nosotros, como gobierno responsable que somos, tenemos que compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido estas personas. Vamos a colocarles $1000 más en su bolsillo para que la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido no se note, de tal manera que ahora ya no tienen ahorros de 1500, sino de hasta $2500 cada uno de ellos. De modo que el precio del objeto subastado ya no será de $1500, sino que las nuevas pujas máximas llegarán hasta $2500. Y el gobierno se frotará la cabeza y dirá, no hay dinero que alcance para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de las personas en la subasta si cada vez que les colocamos nuevo dinero en el bolsillo, los precios siguen subiendo. Los precios del bien subastado, las pujas, siguen subiendo. Pero es que obviamente están subiendo porque les estás colocando un exceso de dinero en el bolsillo. No digamos ya, que esa es la otra parte de la realidad que falta en este ejemplo, si el gobierno entra en la subasta con todo su arsenal de dinero de nueva creación y se pone a pujar además por ese bien que está siendo subastado, haciéndole la competencia a las dos personas privadas que querían comprar ese objeto. Si el gobierno, que puede crear, que puede emitir todo el dinero que desee, entra en la subasta con $10.000, $20.000, pujando, sobrepujando por ese objeto que está siendo subastado, pues evidentemente los precios se van a disparar muchísimo más y en absoluto lograrás compensar la inflación que tú, como gobierno, estás generando, por mucho que crees nuevo dinero y se lo repartas a modo de limosna a las personas que están siendo pauperizadas, que están siendo empobrecidas por la inflación que, repito, tú estás creando. Pues bien, exactamente esa es la situación que está atravesando ahora mismo buena parte del mundo. La economía mundial está en un contexto de oferta muy inelástica, es decir,
que por mucho que se intente incrementar el gasto nominal sobre la economía, esa economía no es capaz de producir nuevos bienes y servicios en grandes cantidades. Y cada nuevo dinero que emite, que crea el gobierno, o cada nuevo gasto público que efectúa directamente el gobierno en la economía, es un dinero que no es guardado por los ciudadanos debajo del colchón, que no es demandado, que no es atesorado, sino que es dinero, y muy especialmente en Argentina, donde guardar, donde atesorar pesos no tiene absolutamente ningún sentido, absolutamente ninguna lógica, es un dinero que directamente se dirige a ser gastado en la economía. Si la economía no tiene capacidad para producir más, oferta inelástica, oferta rígida, y el gobierno va creando nuevo dinero y añadiendo nuevo gasto a la economía, más gasto privado, más gasto público, más demanda agregada frente a una oferta inelástica, precios cada vez más altos. En definitiva, lo que tiene que hacer un gobierno serio y responsable no es continuar creando más inflación y compensar a sus ciudadanos por los destrozos financieros que les ha ocasionado la inflación que él ha creado, porque tales compensaciones únicamente estarán alimentando más inflación. Lo que tiene que hacer un gobierno serio y responsable es cesar en su expansionismo monetario y en su expansionismo fiscal, es decir, dejar de crear inflación.